a la 9ª conferencia de las jornadas del ciclo de conferencias de la Cátedra Moses Mendelssohn de la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Filosofía y Letras. Esta es nuestra 9ª conferencia y un poco en las diversas conferencias que hasta ahora hemos tenido y que muchos de ustedes han asistido, la idea desde la creación de la cátedra fue un poco eludir esos motivos que estaban muy acendrados en lo que se puede llamar el campo intelectual argentino, que era tomar recurso de algunos tropos de el pensamiento judío de entreguerras e incluso de la teología judía, pero siempre para de alguna manera reforzar algunas figuras que tenían que ver siempre con una resistencia, podríamos decir, a la modernidad. Figuras como, algunas figuras con ascendente levinasiano como lo inmemorial, Anspruch benjaminiano, que era esa pretensión, ese reclamo del pasado, la razón anamnética de Metz, y siempre figuras tomadas de ciertos aspectos de efectivamente la tradición judía, pero para reforzar una suerte de palincesto entre una cierta teología de la liberación con acentos antimodernos, etc. Eso como para decir muy rápidamente alguna caracterización rápida y un poco controversial. Y lo que nosotros nos propusimos en su lugar es radicalizar la modernidad cosmopolita y revolucionaria que habita para nosotros en el judaísmo. Judaísmo con esa tradición cosmopolita, liberal, pero no liberal en un sentido insular, sino liberal en la tradición de Humboldt, en la tradición de Herder. Y esa tradición que también aparece en el 19 en Baviera, es decir, tratar por lo menos de iluminar esa zona que con todas estas teologías, a veces más cristianas que judías y cristianas en el sentido a veces más conservador, aunque presentándose como no conservadoras, reclamar esa tradición liberal en el mejor de los sentidos y republicana. Bueno, ¿quién mejor entonces que nuestro invitado de hoy? Tenemos el honor de recibir, realmente el honor de recibir en nuestra cátedra al licenciado José Luis Villacañas. Voy a hacer rápidamente simplemente a modo de presentación, es vastísimo por supuesto, pero simplemente me cambio los anteojos. Catedrático de Filosofía de la Universidad Complutense Madrid, director del departamento, director de la revista República, fundador y primer secretario de la revista Daimon, una revista que para todos los que están familiarizados con las publicaciones especializadas es una referencia, para la redundancia, y autor de muchísimos libros, solo cito los últimos: Poder y Conflicto, Ensayos sobre Kashmir, Biblioteca Nueva, Dificultades con la Ilustración, Variaciones sobre los temas kantianos, Teología Imperial y Comunidad de Salvación Cristiana, editado por Trota, Freud, El Quijote, a lo que estuvimos hablando tras bambalinas, Imperiofilia y Populismo Nacional Católico, bueno, un texto que provocó toda una polémica muy interesante, y una reivindicación a la tarea del traductor, que siempre es olvidada, traductor de los fundamentos del derecho natural de Fichte. Bueno, ¿qué más decir? Como dijo alguien en un estudio maravilloso sobre Kant, vamos ahora a gozar de las acciones y no de los objetos.
Muchas gracias. Buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos. Yo me siento verdaderamente feliz de estar acá en el Colegio Martin Buber y de estar acá en la cátedra de Mendelssohn de la UBA. Me siento feliz de estar con tantos colegas de la universidad, pero también me siento feliz de estar con personas de la comunidad judía de Buenos Aires. Yo quiero decir con toda claridad que el judaísmo forma parte de la nacionalidad hispana y que es muy difícil que yo vaya por el mundo sin que considere al mundo judío como propio de la nacionalidad hispana. Desde este punto de vista me permitirán que les hable con la confianza que otorga el sentimiento de cierta lejana, de cierta dramática, pero al mismo tiempo de cierta sentida fraternidad. Yo quisiera en esta intervención analizar el problema de la división de poderes entre el Estado y lo que podemos llamar la comunidad religiosa, ¿no? Que es el problema fundamental de Mendelssohn. Y quisiera hacerlo en un texto, analizando un texto que es muy poco conocido de Mendelssohn. No el gran texto de Mendelssohn, que es Jerusalén, o sobre el poder religioso y político, que es el texto bastante final, donde Mendelssohn sistematiza sus puntos de vista y, en cierto modo, con su flexibilidad característica, los adapta, ¿no? de manera, creo que, de manera que ya percibe la resistencia que va a oponer Prusia a una normalización de las relaciones del Estado con la religión judía. Voy a centrarme en un texto anterior, que me resulta especialmente entrañable, porque Mendelssohn se siente más libre. Es un texto muy pequeñito y está además dirigido a la propia comunidad judía, no está dirigida en cierto modo al rey. Y tiene una característica que es la que para mí lo hace entrañable, que es el prólogo a un libro de un sefardita, Menachem ben Israel. Un sefardita que fue el director y el rabino mayor de la sinagoga de Ámsterdam y que tuvo como uno de sus alumnos a Baruch Spinoza. Este pequeño libro, que es Vindicatio Judaearum, la vindicación del judaísmo, o que tiene en algunos otros momentos se ha traducido de Esperanza de Israel, aunque es un texto relativamente diferente, es el libro que Menachem ben Israel le propone a Cromwell, para que Cromwell, en plena época de la Revolución Gloriosa, permita la reincorporación de los judíos al reino de Inglaterra. Y efectivamente, aunque esto formaba parte de una operación que podemos llamar una operación diplomática de primer orden, porque en el paquete de relaciones diplomáticas iba incorporada la idea feliz de que una flota de judíos de Ámsterdam invadiera Pernambuco y tomara Pernambuco en nombre de los ingleses para establecer una base de comercio con Europa estrictamente administrada por los judíos de Ámsterdam. El acuerdo no llegó a realizarse, pero sin embargo sí que permitió la instalación paulatina de elementos sefarditas en Londres, que con el tiempo alguno de ellos sería primer ministro de Su Majestad Británica, la emperatriz Victoria.
hablo de israelí. Y permitiría algo muy importante sin lo que el mundo contemporáneo no existiría, que uno de estos sefarditas que se establecieron en Londres acabara siendo un tal David Ricardo, que determinó el pensamiento de Karl Marx durante mucho tiempo. Esta conexión del mundo sefardita con el mundo askenazí es especialmente entrañable porque efectivamente no es solo una relación que pudiéramos llamar muerta, basada en los libros. Es una relación viva, porque evidentemente Moses Mendelssohn no sabía español. Y entonces cuando hubo que traducir la Vindicatio, que estaba originalmente escrita en español, pues tuvo necesidad de un amigo, de unos amigos sefarditas. En realidad la historia es más rocambolesca porque se la dio a traducir a Marcus Hertz. Marcus Hertz era un médico íntimo amigo de Kant, que está íntimamente relacionado con el origen de la filosofía crítica, como sabemos. Pero Marcus Hertz estaba casado con una Lemos. Lemos es un apellido sefardita, portugués, ibérico, para los Sefarad no es España. Sefarad es Iberia, es la península ibérica, ¿no? Por lo tanto, esta Lemos fue la que ayuda a Marcus Hertz a traducir la Vindicatio, lo cual quiere decir que las relaciones entre askenazíes y sefarditas estaban vivas en aquel momento. Por supuesto, la fecundación del pensamiento de Moses Mendelssohn, como saben ustedes, es extraordinaria para comprender el destino del pensamiento judío hasta el presente. Sin los descendientes de los Mendelssohn no tendríamos, por supuesto, el mundo de Varhagen que ha analizado Hannah Arendt, y no tendríamos, en este sentido, uno de los elementos fundamentales de lo que es el espíritu judío en el mundo contemporáneo. Yo en esta intervención, naturalmente, no voy a detenerme en la proyección del pensamiento de Mendelssohn hacia el futuro, sino que voy a detenerme en la línea de lo que ha dicho nuestro amigo Pablo, en hasta qué punto el pensamiento de Mendelssohn en este momento implica una completa transformación revolucionaria, diría yo, en la comprensión de la Halakhá, de la ilustración. Ilustración judía, sí, pero también ilustración europea en general. Y que en este sentido cambia de manera radical la percepción de lo que es la religión y sus relaciones con el poder político en personajes tan relevantes como Lessing, ¿no? Que van a establecer lo más avanzado de la crítica radical del mundo cristiano, y van a generar por primera vez en la historia europea el lugar donde la posibilidad de ser ateo, pueda ser reconocida. Y esto es lo que comprenden inmediatamente las clases más conservadoras alemanas como Jacobi, que inmediatamente dicen: estos son todos espinosistas, ¿no? Y por lo tanto ateístas, ¿no? Esto es lo que se produce en este... Por supuesto, Mendelssohn, deben ustedes comprender que murió del susto, ¿no? Cuando se sintió acusado de ser ateo después de haber traducido la Torá, ¿no? Pero en cierto modo el paso fue dado. Ahora yo quisiera mostrar en este texto pequeñito, menor, libre, quisiera mostrar la opción específica de Mendelssohn, porque es muy importante para identificar que Mendelssohn ni quería la asimilación, ni quería
la discriminación. Este tercer camino, que no es el del judaísmo posterior alemán, ¿no?, sino que es un camino específico de no integración, pero no discriminación. La articulación conceptual para que esto sea posible es lo que debemos a este pequeño escrito, donde la libertad de Mendelssohn se ve fundamentalmente en que, recibiendo los beneficios del estatuto de los judíos en Ámsterdam y aceptando, está en condiciones de dirigirles a esta misma comunidad judía de Ámsterdam una crítica fundamental, que ahora pasaré a explicar. Mi intervención tiene una estructura, como pueden ustedes pensar, una estructura que se atiene a los cánones de la vida universitaria. Está dividida en las 4 o 5 partes que debe constar una conferencia. En el primer momento trataré de contextualizar mi intervención y de identificar lo que podemos llamar la diferencia entre el régimen clásico y el régimen moderno de división de poderes, y identificar la posición de los judíos en ambos regímenes. En el segundo epígrafe recordaré las posiciones de antisemitismo y su vigencia en el tiempo de Mendelssohn. Y en el tercero analizaré brevemente las posiciones de los partidarios de la integración de los judíos, por una parte, y de los críticos, por otra. Con ello tendremos las premisas para entender la posición de Mendelssohn, que analizaremos en el cuarto lugar, y que nos llevará a distinguir la cuestión de los derechos de la humanidad. Este punto es decisivo, la primera formulación de los derechos humanos y la cuestión civil. Y esto nos preparará para analizar el estatuto político de los judíos que deseaba Mendelssohn y el sentido de lo que él llama la colonia. La colonia es la forma en que él entiende que debe regular las relaciones de la comunidad judía con la comunidad gentil. El contexto, por tanto, problema del régimen de división de poderes. Los judíos seguían desde la destrucción del segundo templo un estado que en el fondo los colocaba fuera del régimen de la división de poderes de Occidente. No, estaban fuera de todo régimen de poderes. Los primeros en impugnar la evolución del imperio romano, que estaba basado fundamentalmente en algo que repugna a todo judío, que es la deificación de un ser humano, ¿no?, la deificación del emperador. Estos no encontraron acomodo en las posteriores relaciones entre la Iglesia y el Estado, ni cuando el emperador era pagano, ni cuando el emperador era cristiano. No tenían lugar. Ajenos a ambos poderes, el poder del emperador y al poder de la Iglesia, tuvieron que convertirse en lo que Max Weber llama un pueblo huésped, un pueblo que está hospedado, dirigido por sus propios maestros comunitarios, los rabinos. Con la proliferación de las comunidades religiosas, propia de la modernidad reformada, estamos hablando ya de la modernidad reformada, cuando se elimina la jurisdicción eclesiástica centralizada de la Iglesia Católica, apoyada por la autoridad civil, era lógico, y hablamos de la modernidad, era lógico que las relaciones entre religión y política se plantearan de otra manera. El régimen moderno de división de poderes desplazó el desorden endémico de la res pública cristiana que nunca se había estabilizado realmente. La comunidad religiosa y la comunidad política, reformadas, ya no hablamos del mundo católico, reformadas, pactaron un nuevo estatuto que se llamó confesionalización, por el que se producía una división de trabajo muy clara, que concedía autonomía a la comunidad eclesiástica para configurar la disciplina personal de los feligreses.
y la censura social. Ambas cosas, disciplina y censura, formaba parte de la comunidad religiosa y reservaba la autoridad civil solo para la capacidad de organizar la policía, el derecho común y la paz. Cuanto más unívoco, cuanto más uno fuera ese pacto entre comunidad religiosa y poder del Estado, y cuanto más unitaria fuera la confesionalización más unitaria es la del Reino de Prusia. El rey de Prusia es jefe de la Iglesia y jefe del Estado. La otra unitaria, Inglaterra, cabeza de la Iglesia, cabeza del Estado. Cuanto más unitaria fuera la confesionalización, más parias eran las comunidades judías. Al no formar parte de la comunidad religiosa, no tenían derechos civiles generales. ¿Por qué la comunidad religiosa y la comunidad política se identificaban? Esta era la situación de Prusia. Sin embargo, cuanto más plurales fueran las comunidades religiosas y más lejanas las relaciones de todas ellas con la autoridad civil, menos relevancia política podían tener todas las comunidades religiosas y más libertad podían gozar los judíos, porque así podían aspirar a que su comunidad fuera una comunidad religiosa más. Todas ellas tenían la misma relación con la autoridad civil. Ese fue el caso de la Holanda de Spinoza. Cuando el problema judío se planteó en Prusia, en la Prusia de la Ilustración, el proceso moderno ya había desplegado una larga historia. Si Prusia estaba atrasada en este proceso, como comprendieron muy bien las autoridades regias, era porque finalmente había evolucionado con una jefatura compartida del Estado y de la Iglesia, que garantizaba una confesionalización muy fuerte. Una Iglesia unitaria de Estado dejaba poco margen a los judíos, que mantenían un estatuto de parias muy intenso en Alemania, en Prusia, muy intenso. El propio Mendelssohn tuvo que poder vivir en Alemania por una autorización específica, personal. La exclusión de los judíos de la Iglesia y del Estado alentaba el antisemitismo latente en toda Europa desde tiempo inmemorial. El único organismo oficial de la confesionalización, en toda la estructura de confesionalización, el único que estaba abierto a los judíos era la universidad. Pero como en todos sitios, el trabajo permitido era la medicina, ¿no? Esto incluso pasa en España. En la España de las mayores persecuciones contra los judíos, los médicos siguen siendo judíos. Es muy gracioso Fernando de Pulgar, que era obviamente un converso y un castellano de pro, cuando la Inquisición se instala en España, le dice a los reyes: ustedes verán lo que hacen, pero no pasen por Toledo y pónganse enfermos, porque no tendrán a nadie que pueda curarlo, ¿no? Esto fue algo que comprendieron hasta el final, ¿no? Esto no diferenciaba la estructura luterana de Prusia de la católica España en el siglo XV y XVI, salvo en el hecho importante de la libertad de la universidad. Como parte esencial del pacto de confesionalización, la universidad no podía someterse a ninguna censura externa de tipo inquisitorial. Esto es importante. En Prusia eso no sucedió. Son conocidos los casos de médicos amigos de los personajes ilustrados de los que hablamos en este ensayo. Marcus Hertz, por ejemplo. Por eso es digno de estudiar cómo este reino de Prusia se planteó el problema de los judíos en el siglo XVIII y cómo se percibió a sí mismo a la hora de resolver el problema. Pero también debemos evocar las maneras en que las élites de la comunidad judía se posicionaron respecto a los procesos de integración.
Mendelssohn es, de entre los representantes de estas élites, uno de los más sutiles y prestigiosos. En sus escritos tenemos una propuesta única que se mueve entre el rechazo de que el pueblo judío sea un pueblo paria y el rechazo de la integración. Por eso goza de una posición tan característica. Sin embargo, lo más importante es que al enunciarla, Mendelssohn identificó un esquema muy profundo del mundo moderno y radicalizó las premisas de la primera modernidad, caracterizando lo que podemos llamar la idea ilustrada o cosmopolita de derechos humanos y de división de poderes. Creo que esa propuesta debe ser tenida en cuenta para entender nuestras sociedades y desde luego fue la que con el tiempo se ensayó en Estados Unidos. O sea, la propuesta de Mendelssohn, cuando hablamos del Estatuto de Colonia, está íntimamente relacionado con el Estatuto de Colonias norteamericano. Y Mendelssohn está pensando en las colonias de los puritanos como modelo de lo que puede pasar con las colonias de los judíos. Esta posibilidad de generalización es lo que me interesa extraer de un escrito muy poco estudiado por los historiadores en general, por los españoles naturalmente no se conoce. Se trata de un prólogo a la traducción del Tratado de Menachem Ben Israel, que ya he dicho, Vindicatio Judea. Esto es muy relevante porque nos permite identificar las premisas incluso más avanzadas de las tesis que posteriormente expuso en su Jerusalén o acerca del poder religioso y político. No, del poder religioso y judaísmo. 2. Luchar contra el antisemitismo. Cuando se iniciaba el último tercio del siglo XVIII, los interesados en promover los ideales ilustrados, algo en lo que la misma monarquía prusiana estaba muy interesada, comprendieron que deberían luchar contra el antisemitismo tradicional como parte de las representaciones fanáticas y de los prejuicios antimodernos, perturbadores, que lastraban las posibilidades evolutivas de Prusia. En 1777, por ejemplo, Moses Mendelssohn, el más importante de los pensadores judíos ilustrados, tuvo que publicar un folleto, fijaos, titulado Das jüdische Gebet Alenu, ¿no? La oración judía Alenu. Alenu es supongo que será una oración, no sé hasta qué punto es actual. Bien. Una explicación de la oración del Año Nuevo, ¿no? La oración del Año Nuevo. Si resultó necesario escribir este folleto, fue porque circulaba la leyenda de que una parte de esta oración iba expresamente dirigida contra los cristianos, al incluir la palabra borik, igual a vano, que para los talmudistas tenía el mismo valor que Jesús, ¿no? Jesús, vano, ¿no? Los judíos decían borik, pero en realidad pensaban en Jesús. Y de este modo negaban su divinidad y su estatuto de Mesías. Mendelssohn deseaba mostrar que los judíos no mantenían una hostilidad contra el cristianismo, porque esta oración y esta palabra eran ciertamente precristianas y se podrían registrar en el tiempo de Isaías. Además, para Maimónides, que la usa, sabemos que se utilizaba también en las sociedades islámicas, donde no tenía sentido incluirla para ser hostil con los cristianos. Como se puede suponer, Mendelssohn conocía muy bien el repertorio de leyendas antisemitas. La suma de todas ellas, la suma de todas las leyendas antisemitas, todas, las había resumido un franciscano español, que se llamaba Alonso de Espina, en un libro que circuló en manuscrito en el origen fallido de la Inquisición, en la época de Enrique IV, y que volvía a circular en el origen de la Inquisición no fallida de Isabel y Fernando. Se llamaba Fortalitium Fidei, la fortaleza de la fe. A mitad del siglo XV, esto es una historia fascinante que no les puedo contar ahora, pero el éxito europeo del libro fue rotundo cuando se imprimió. Este libro lo ha estudiado muy bien Netanyahu, el padre, y ha demostrado que es un centón
de procedencias infinitas, un plagio universal de miles de cosas. Todas estas leyendas seguían en vigor en el tiempo de Mendelssohn. Lo sabemos porque él la relata de forma muy expresa en su prólogo a la traducción del viejo escrito de Menachem Ben Israel. Sorprende mucho que en 1782 los judíos ilustrados prusianos recurrieran a este libro de Menachem Ben Israel, un alegato que el gran director de la sinagoga de los portugueses de Ámsterdam presentó al Lord Protector Cromwell para que permitiera el reasentamiento de judíos en suelo inglés. Sin embargo, aunque sorprenda este desplazamiento de un oscuro sefardita hasta el centro mismo de la modernidad ilustrada europea, se daban poderosas razones a favor de este uso de un viejo texto ibérico. En realidad, quienes se vieron implicados en este movimiento constituyen el núcleo mismo del movimiento de emancipación judeo-alemán. La lucha por lo que se entendía como la emancipación de los judíos, que tenía como aspiración fundamental lograr que dejaran de ser un pueblo paria, tenía aliados gentiles como el propio Lessing. Poco antes del prólogo a la traducción de Mendelssohn, un hombre de pensamiento cercano y bien intencionado, un funcionario prusiano llamado Christian Wilhelm Dohm, había publicado en el año 1871 un famoso texto, Über die bürgerliche Verfestigung der Juden, sobre la mejora burguesa civil de los judíos. El libro determinó un debate que debería llegar hasta la cuestión judía de Marx. Así que estamos en un momento germinal, aunque, como sucede en todo lo que tiene que ver con el problema judío, no era sino una repetición de problemas antiguos. En realidad, tanto el prefacio de Mendelssohn como el texto de Menachem Ben Israel debían aparecer como un apéndice independiente al libro de Dohm. Dohm publica Cómo mejorar el destino civil de los judíos y Mendelssohn traduce el texto de Menachem y su prólogo. Sin embargo, resulta claro que las posiciones de Mendelssohn iban más allá de las propias de Dohm. Y esto es lo que se vio cuando el filósofo tuvo que editar de forma inmediata a Jerusalén su importante y definitiva obra. 3. Integración y sus críticos. Las posiciones de Dohm eran elementales. Los judíos debían recibir derechos civiles porque el Estado ilustrado era neutral en asuntos de religión, algo que, como sabemos, era más un deseo que una realidad. Pero sobre todo debían recibir derechos civiles porque el Estado debía promover la utilidad y felicidad de los súbditos y la suya propia, por lo que conceder derechos civiles a los judíos era hacer de ellos ciudadanos útiles. En tercer lugar, las inclinaciones hacia la degradación de los judíos que recordaban los antisemitas se derivaban justo de su carencia de derechos civiles. Por lo demás, al dejarlos en su estatuto de pueblo paria, se les entregaba a manos de la sofistería, dice Dohm, la sofistería de los rabinos, y se les hacía víctima de las trivialidades ceremoniales. El resultado era que la marginación de los judíos tenía pésimas consecuencias para la vida económica, religiosa y cultural del Estado, también para la vitalidad y la felicidad de los propios judíos. Así que la tesis de Dohm se puede resumir de esta manera: el síndrome de pueblo paria implica en los judíos una autoafirmación obsesiva de la identidad hasta lograr la autorreferencialidad completa, como respuesta a la ansiedad que genera el peligro de desaparición. Esto era una lógica de todos pierden. Como si se hubiera leído el Tratado Teológico Político de Spinoza, Dohm esperaba que en 3 o 4 generaciones de igualdad jurídica los judíos pudieran integrarse en otra confesión diferente de la propia o pudieran evolucionar de forma que lograran la plena integración jurídica como ciudadanos. Pero Dohm no quería eliminar la comunidad judía.
a la que deseaba considerar como una confesión más. O como él decía, literalmente una Kirchliche Gesellschaft, una sociedad eclesial. Esta posición fue muy pronto criticada por un converso, Johann David Michaelis, un ilustrado famoso, un editor, quien en un segundo volumen de la obra de Don planteó la dificultad de una integración civil de los judíos si mantenían su religión. Estaba el asunto del juramento con reserva, una práctica que hacía poco fiable, dice Michaelis, a los judíos como socios y conciudadanos, sobre todo como soldados y magistrados. En suma, la mente del judío, dice Michaelis, no era transparente y por eso eran extraños a la sociedad civil cristiana. La unidad religiosa hacia la que Don quería avanzar estaba siempre en el vacío si se aceptaba la legitimidad de un juramento con reserva. Pero los judíos no podían pronunciar otro juramento. El juramento con reserva es: juro obedecer la ley siempre que no vayan en contra de la Torá, ¿no? Juramento con reserva. Esto es lo que, atención, esto no es una broma, esto es exactamente lo que pedía Carl Schmitt que desapareciera por completo. Y por eso, para ser ciudadano del Estado, y por eso, como él pensaba que no podía desaparecer mientras hubiese judíos, pensaba que efectivamente los judíos tenían que desaparecer del Estado, ¿no? Esto estamos hablando en la razón por la que da Carl Schmitt para firmar las leyes raciales de Hitler. O sea, este problema del juramento con reserva es un problema muy central. Este juramento con reserva era el punto decisivo en el antisemitismo de Michaelis. Se suponía que el fuero interno, la capacidad que tiene todo ser humano de jurar con reserva. ¿Quién no tiene capacidad de jurar con reserva? Juro obedecer siempre que me interese, o juro obedecer siempre que lo crea conveniente, o juro... ¿Qué ser humano no jura con reserva? Todos juramos con reserva. La capacidad que tiene todo ser humano de jurar con reserva solo es peligrosa en el caso de los judíos. Eso implicaba que el juramento de los cristianos era transparente y abría la mente y el alma a la observación de la comunidad. El supuesto era que la creencia, el estado mental interno, la opinión íntima de los cristianos resultaba evidente para la comunidad entera. Los mismos estados mentales, en el caso de los judíos, no. En suma, lo que estaba en juego era el efecto del hábito, de una larga disciplina y una larga censura propias de la confesionalización de la Iglesia reformada, que vivía del sueño muy luterano, de la plena transparencia de la vida íntima del singular por el grupo, el sueño de una homogeneidad pastoral. El sueño que Martin Buber tira por borda cuando asume el principio fundamental de la singularidad de todo ser humano, ¿no? El judío era el que, por constitución interna de su psiquismo, por el juramento con reserva, era el marrano. Inevitablemente era el marrano. En este sentido, la posición de Don era en cierto modo coherente y estaba diseñada para ofrecer una respuesta a esta objeción. Don decía que lo que resultaba poco fiable podía ser el judío como individuo frente a la comunidad eclesial cristiana, pero eso se remediaba manteniendo la comunidad eclesial judía y entregando al rabino la autoridad para conocer la interioridad del fiel judío, ¿no? Si el pastor garantizaba la interioridad del pastor cristiano, pues que el pastor judío garantizara la interioridad del fiel judío. Por eso los decretos de excomunión de los judíos, de los rabinos, dice Don, deberían ser apoyados por el Estado. Cuando el rabino establece una excomunión, el Estado debería apoyarlo, porque el rabino está diciendo cómo es la mente, cómo es el alma de este fiel, ¿no? El punto de Don reside en que la comunidad eclesial cristiana reconozca a la comunidad eclesial judía como su igual y que ambas sean reconocidas por el Estado como garantía del control del fuero interno de sus componentes.
En suma, se trataba de extender el pacto de confesionalización al judaísmo y a su poder pastoral. Pero esto ya era el modelo holandés, el judaísmo como una religión reconocida más por el Estado. De este modo, las dos iglesias tendrían el derecho de forzar a sus miembros a aceptar creencias y podrían juzgar sobre ellas. Este derecho concedía, y este es el punto, poderes inquisitoriales a las sociedades eclesiásticas, tanto cristianas como judías. La posición de Mendelssohn es que esta tesis no resuelve nada, porque concede la necesidad de la institución inquisitorial, la clave de todo antisemitismo. Esto ya es ceder a la clave de todo antisemitismo. Y además porque es inútil. Ahora sería la comunidad judía completa, con sus rabinos, los que podrían ser acusados de marranismo y por lo tanto de poco fiable. Cuando emerge la necesidad de la Inquisición, y esta es la lección española, no se detiene ante el singular. La cuestión civil, libertad. Lo que estaba en juego era el estatuto mismo de la sociedad eclesial, esto es, el derecho y el poder de la comunidad religiosa. Este era el problema básico. La comunidad religiosa luterano-prusiana, que era en el fondo una religión de Estado, había recibido por parte del Estado, el encargo de controlar la conciencia de sus miembros y hacerla fiable al propio Estado. Ese era el espíritu de la confesionalización. Mendelssohn comprendió de forma muy aguda que lo que se estaba jugando era el poder de la comunidad de responder por la conciencia del singular. A pesar de su simpatía con el escrito de Dohm, no dejó de criticarlo, porque le pareció que esta posición era anti-ilustrada. Por supuesto que deseaba que los judíos llegaran a ser ciudadanos, y simpatizaba con lo que suponía que era una apología de los judíos. Sin embargo, en su prólogo al escrito de Menachem Ben Israel, hizo de este asunto de la comunidad religiosa el punto central de su exposición. Al releerlo nos damos cuenta de que no hay un azar en la presentación de un libro que hablaba de Ámsterdam. Se trataba de comparar el sentido de las cosas tal y como se daba en Ámsterdam, dominado por una confesionalización calvinista plural, respecto de la confesionalización luterana prusiana. Al hacerlo, Mendelssohn activó poderosas fuerzas de racionalización moral, que, quiero recordar al decir de Weber, la racionalización moral es la fuerza consustancial del judaísmo. Por supuesto, no se trataba de la tolerancia como la disposición luterana a tener paciencia por parte del poderoso respecto al diferente. Se trataba de algo muy diferente, de un derecho a ser diferente. Un derecho que se extendía, dice Mendelssohn, incluso a los naturalistas. Los naturalistas era la forma en que Reimarus llamaba a los ateos. También los ateos tienen derecho a la diferencia, a ser diferentes. Aquí estaba afectado uno de los Rechte der Menschheit, uno de los derechos de la humanidad, que solo ahora comenzaban a ser conocidos en su integridad, y que un monarca maravillosamente digno, dice, parecía querer preparar para un pleno despliegue. Fijaos la sutileza, ¿no? Un monarca que quiera estar bien dispuesto con el presente no puede sino prepararlos para un completo despliegue. Todo el escrito está sostenido por este esquema de los derechos de la humanidad, de los derechos humanos. Y si traduce a Menachem Ben Israel es porque está en la línea de esa defensa. Y no solo él. Mendelssohn recuerda las consecuencias de su escrito a lo largo del siglo XVIII. Se defiende así una tradición empeñada en la batalla contra, lo cito en alemán, alle Spuren der Barbarei in der Geschichte, contra todas las huellas de la barbarie en la historia. Igualmente, una batalla igualmente larga.
todo en el escrito de Mendelssohn está situado en este esquema procesual, desde el principio. Y cuando habla de los derechos de la humanidad, dice que comienzan a ser honrados en su verdadero contorno, Umfang, en su verdadero amplitud, en su verdadera dimensión. Por supuesto que no desea que los judíos sean excluidos del seno del Estado, y le parece un avance que la presión se ejerza para hacer de ellos ciudadanos útiles, pero no para hacer de ellos cristianos. Esta diferencia es fundamental. Desde el punto de vista de la utilidad, su argumento era muy fácil de sostener. Todo consistía, dice, en que el antisemitismo nos ata las manos y luego nos acusa de que no las utilizamos. Así que era preciso transformar no la comunidad religiosa, sino la comunidad política, la ley del Estado. Mendelssohn no ignora que esta queda atravesada por disposiciones antisemitas básicas, que son tanto más terribles cuanto más legales y formales. Lo más sustantivo del texto de Mendelssohn deriva de la teoría de los derechos, esto es muy importante, de los derechos imperfectos y perfectos. Esta diferencia. Una teoría que en el fondo procedía de un ilustrado anterior, Thomasius. Los derechos humanos, este punto, son imperfectos siempre. Son imperfectos siempre significa que no pueden tener una traducción legal definitiva. En cada presente pueden tener un contenido diferente, y por eso no se pueden cerrar históricamente, porque su contorno, su extensión no está definitivamente considerada. Por eso se podía conceder a los judíos todos los derechos de la humanidad como derechos imperfectos, abiertos, en evolución, pero nada cambiaría en su vida y en su existencia si en cada presente no eran perfeccionados. Para pasar de unos derechos a otros, el escrito Esperanza de Israel le parecía a Mendelssohn muy apropiado. Pues este escrito argumentaba a favor de la concreción de los derechos, según el modelo de la Ámsterdam del siglo XVII, siglo XVII, a saber, como una ampliación concreta de la libertad, o como una ampliación de la libertad concreta. Que producía beneficios lo mostraba Holanda. Así que aquí hay un primer reproche a Don: ningún hombre es inútil al Estado. Es más o menos útil según tiene más o menos derechos. Esto es, más o menos libertades concretas garantizadas. Pero alrededor de este asunto se generaba una reflexión antropológica muy interesante. Decir que los hombres en general no son útiles, para Mendelssohn, constituía una expresión que es indigno. Dice que es indigna. Decir que los hombres en general no son útiles es una expresión indigna de un hombre de Estado. Eines Stadtmannes unwürdig zu sein scheint. Parece ser indigna de un hombre de Estado. Como los derechos, la utilidad es mayor o menor. Cuanto más se haya ampliado el derecho, más utilidad producen los seres humanos. Humanidad y utilidad son inseparables, y un gobierno sabio no puede prescindir de nadie. Esto es así por la propia dimensión natural de las cosas. Tanto el ser humano como la utilidad son realidades expansivas por naturaleza. La libertad es el motor de ese campo expansivo. Por tanto, si los seres humanos son acusados de inútiles, eso no se debe a la ley natural, sino a las constituciones y a sus regentes, a la carencia de libertad. Respondiendo a un escrito que acusaba a los judíos de no producir nada, Mendelssohn esboza un argumento de gran calado. Sin duda el escrito deseaba concluir que se debía permitir a los judíos la propiedad de la tierra, cosa que no tenían, la posesión de talleres, cosa que no tenían, a fin de que efectivamente produjeran.
Sin embargo, Mendelssohn acusaba de falsas premisas al argumento porque usaba esto es muy importante, usaba un concepto de hervorbringen, de producir, completamente limitado. Usaba la posición oficial. Su noción de hervorbringen era un concepto muy limitado. Producir no es un mero machen. Machen es hacer con las manos, un artesano. No es un mero machen, sino un tun. Lo que implica una gama mucho más amplia de actividades, como dice Mendelssohn, promover, ocasionar, facilitar, aclarar, simplificar, educar, iluminar, todo lo que causa utilidad y satisfacción a los seres humanos concretos. Justo porque el tun siempre es productivo, se debe dar libertad porque esta es la única que describe el campo de la fe. También el sabio produce. Rousseau fue un veleidoso al decir que un pastelero parisino produce más que un académico. Por supuesto, la Holanda de Manasseh Ben Israel era un vivo ejemplo del carácter productivo del comerciante, del carácter productivo del sabio, que eran considerados un Wohltäter der Stadt, des menschlichen Geschlecht überhaupt. Era un benefactor del Estado y del género humano en general. Respecto de este asunto, resultaba claro el papel del Estado: favorecer la libertad, eliminar die Monopolien vor un Ausschließungsrechte, monopolio y los derechos de exclusión o derechos los privilegios. Y así otorgar al pequeño comerciante los mismos derechos y libertades que al grande, y fomentar die Konkurrenz, capaz de mantener der Preis der Dinge in Gleichgewicht, el precio de las cosas en equilibrio, en justicia. Como vemos, el antisemitismo es denunciado como un escudo de la sociedad privilegiada. Pero en un giro dirigido contra Don, Mendelssohn afirma que esta ilimitada libertad e igualdad de derechos hacía de alguien un Einwohner, un huésped, alguien que vive con alguien, no un Bürger, no un ciudadano. Por eso hay un cuarto punto, que es el punto de Colonia. En efecto, Mendelssohn no reclama el estatuto de ciudadanos para los judíos, sencillamente reclamaba la perfección de los derechos naturales, los que llevan a libertad e igualdad respecto del tun, del producir. Por eso ha reivindicado el estatuto de los judíos de Holanda. Mendelssohn no es un teórico de la asimilación, reclama derechos civiles para los judíos, pero no reclama la pertenencia perfecta al Estado. Su campo es la sociedad civil, no la sociedad política. Este es el sentido de la página central, en mi impresión, del Forrede, del prólogo, que él propone como una crítica del Tratado de Don. Esta página concierne al problema de la autonomía y es muy decisiva para identificar lo que dice Mendelssohn, porque en ella habla permanentemente de concesión de autonomía a la comunidad judía y utiliza la palabra Verstattung, hacer de ella algo parecido a un cuasi-estado, a una estatalización, lo que ya declara que se trata de un estatuto concedido por el soberano a la comunidad judía, que la convierte en autonomía, en algo parecido a una estatalización. La cuestión para él se interroga por el tipo y amplitud de la autonomía que debe ser concedida a la comunidad judía.
a la que por segunda vez llama una colonia. De forma clara, él ha visto a la comunidad judía bajo el esquema de una colonia que concede el rey o el soberano, y al judío como un colono, no como un virga de ese estado. Desde luego que no se trata de una condición paria, porque ya no es una condición paria, pero tampoco de una asimilación, porque no es una condición paria porque tiene su propia comunidad autónoma, su propia Verstatum, y por eso no se asimila a un ciudadano del Estado. Y ese campo intermedio es el que vamos a identificar. Una colonia dispone de una administración propia, que se debe extender a las Zivilsachen, a las cosas civiles, y desde luego a las Kirchliche Dinge, a las cosas religiosas, pero no a las políticas. El judío no tiene por qué jurar fidelidad al Estado. Aquellas, las cosas civiles y las cosas religiosas, se atienen a las leyes que regulan la propiedad unter de Glieden der Kolonie, las leyes que regulan la propiedad bajo los miembros de la colonia, y afecta a los contratos, todos ellos derechos de tipo externo que autorizan a cerrar pactos bajo condiciones dadas legales. La regulación de esos pactos puede decidirse nach eigenen Gesetzen und Rechtsregeln, esto es, según las propias leyes judías y según las propias reglas de derecho judía de la colonia, y sus conflictos pueden ser dejados a sus propias leyes, ya sean escritas o tradicionales, que en modo alguno están derogadas. La colonia, por tanto, puede juzgar sus conflictos internos de forma autónoma y según su propia ley. Esto no está en cuestión. Ante la pregunta clave ulterior de si esas sentencias pueden ser pronunciadas por jueces judíos o cristianos, Mendelssohn responde de forma clara lo siguiente: von obrigkeitlichen Richtern, por jueces que tienen la autoridad, que son autoridad. Es indiferente que estos jueces sean judíos o de otra religión. Basta que sean magistrados que con plena conciencia conozcan el derecho judío, según el cual deben pronunciar su sentencia. Mendelssohn cree que es igual de bueno que ese conocimiento lo hayan aprendido por el estudio o por la autoridad, y que de esa manera hayan llegado al cargo de juez. Esto es un asunto menor. Lo decisivo es que los fundamentos de derecho de sus sentencias han de ser válidas. Y aquí no se debe mirar otra cosa que la competencia jurídica del juez. Sucede como con el médico. La confianza en él depende de la competencia profesional. Esto implica que los jueces cristianos, que conozcan la doctrina jurídica de los judíos y se preocupen de ellas, pueden ser jueces. Como vemos, respecto de las cosas civiles propias en el seno de la colonia judía, domina la ley judía. Por lo tanto, la colonia tiene autoridades judiciales, propias o no, o reconocidas como propias, es lo de menos. En todo caso, deben juzgar según su ley propia. Ella rige los contratos de la productividad, del tum, de la propiedad, de la economía, los externos a los que se aplica su propia ley. Se pide un estatuto no de paria, sino de autonomía, de colonia, como la que podían tener los magistrados del Mayflower respecto a la autoridad inglesa. Comunidad eclesial. ¿Pero qué pasa con las cuestiones religiosas? ¿Cómo se organiza la comunidad eclesial? Ante todo debemos tener en cuenta algo decisivo. En el epígrafe anterior hemos dado cuenta del estatuto de colonia que tiene la comunidad judía. Este es el suelo sobre el que se debe ordenar la comunidad religiosa. De forma muy precisa, la pregunta dice: pero ¿cómo? ¿Cómo se comporta la colonia en asuntos religiosos, en las cosas de la religión? Queda perfectamente claro que aquí se trata de organizar las cosas religiosas desde el estatuto de la colonia. Y todo lo que hay que decidir es si la comunidad eclesial de una colonia judía se debe regir por los mismos esquemas que se rige la comunidad eclesial de un Estado.
El punto concierne tanto al Mag como al Gewalt de esa colonia, al poder como a la violencia de esa colonia. Y no solo respecto a la doctrina, sino a la vida, y su preocupación por la pureza y la unidad de ambas. La cuestión es cómo debe la dimensión eclesial de la colonia tratar a los díscolos, a los equivocados, a los desviados, a los heterodoxos, y cómo puede juzgar quiénes son estos. En los asuntos eclesiales entrarían solo las cuestiones de ortodoxia, dice Mendelssohn, no la censura de costumbres o actuaciones que se dejan a la ley de la colonia y a la ley, en la medida en que se salga de la colonia, del Estado. Aquí no se trata de entrada de estudiar el caso particular de la comunidad judía, sino de analizar los derechos de colonia, de todas las colonias, esto es, de todas las comunidades religiosas. Solo luego se podrá analizar el caso específico de la colonia judía. Por lo tanto, tenemos el tema de los derechos eclesiásticos, del poder eclesiástico. La tesis de Mendelssohn aquí es muy clara. No hay derecho inquisitorial en absoluto. Nadie lo tiene, ni la colonia ni la nación. Sobre doctrinas, opiniones, creencias, no hay ni derecho ni poder de coacción. Este es el punto de escándalo. Se tiene que entender que la religión, si quiere ser verdadera, ha de renunciar a toda coacción, poder y derecho sobre opiniones y juicios. Y desde luego carece de derecho sobre bienes terrenales, propiedades, disfrute u ocupación. Solo tiene un poder: persuadir por razones y hacer feliz con esas convicciones. La religión verdadera, como en el posterior Walter Benjamin, solo usa medios limpios. No tiene brazos y manos con los que apresar, o dedos con los que señalar. Solo Geist und Herz, espíritu y corazón. El ámbito de las opiniones, por tanto, no puede ser regulado por el derecho, ni del Estado, ni de la comunidad eclesial. Con ello, Mendelssohn va más allá de la estrategia de la confesionalización. No se tiene derecho a la disciplina confesional. No hay forma significativa para Mendelssohn de vincular estos dos conceptos, Rex und Meinung. No hay juicio sintético en el que se puedan vincular. El derecho habilita una disposición a actuar, una capacidad de hacer. Por tanto, permite uso de fuerzas, disfrute de cosas, libera actividades, en tanto no contradicen la sabia legitimidad o validez. Nada de esa legitimidad queda alterada o depende de mis opiniones sobre las verdades eternas. Estas no determinan la validez del modo de adquirir, gastar, disfrutar, cambiar, contratar, actuar o producir. Una fina y moderna aspiración a la separación de esferas de acción se abre paso aquí. Economía y religión no pueden condicionarse. Entre derecho y opinión, dice Mendelssohn, casi en la terminología de Kant. Kant dijo de Jerusalén, un libro irrefutable. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y contemplando la ley de la naturaleza, dijo Mendelssohn, entre derecho y opinión, yo no contemplo la posibilidad de un vínculo. Ist die Möglichkeit dieser Verbindung nicht einsehen. Nadie puede ser condicionada en la práctica de su derecho por la comprensión personal de su fe. Pero lo que no está fundado en la naturaleza no puede ser generado por el Estado, ni por los contratos. No se ve el fundamento de que mantenerse sobre determinadas creencias habilite o no para poder gozar formas de propiedad, de uso o de libertad. El tiro aquí va dirigido contra la sociedad estamental, que determina derechos de propiedad y estatutos especiales entre segmentos de la población. Por doquier vemos el argumento del liberalismo ilustrado.
La tesis que luego comentará Foucault de que todo en la estructura de la sociedad debe tener un germen real en la naturaleza de las cosas y en los derechos naturales. Hay un organismo final en la posición de Mendelssohn que tiene necesidad de metáforas de la vida para imponer sus evidencias. Pero la tesis filosófica es nítida. Los contratos solo pueden transformar los derechos imperfectos en perfectos y externos. Los deberes indeterminados en determinados y concretos. No pueden producir la sustancia del derecho. Esto solo lo produce la naturaleza. Sin embargo, nadie puede estar en condiciones de entender cómo puede haber un derecho o un deber imperfecto de pensar o entender, de tal manera que tenga la obligación concreta de ver las cosas de una determinada manera. Que el ser humano es un ser inteligente, fin en sí, dijo Kant, significa que solo puede ver las cosas como las ve. Nadie puede tener derecho a imponerle que las vea de otra manera, porque ese derecho no puede concretarse ni determinarse. Se puede obligar a todo tipo de acciones, pero no a pensar de una u otra manera. En este terreno los contratos son palabras en el aire. Respecto de opiniones, incluidas las que conciernen a las verdades eternas, solo tenemos un derecho: desplegar nuestra inteligencia, investigarlas, someterlas al examen de la razón, perfeccionarlas por nosotros mismos. Esto no es sino cumplir con nuestra realidad como seres inteligentes. Por eso dice, este derecho es inseparable de la persona singular. No puede ser transferido, alienado, externalizado. Es como respirar. Pactar sobre respirar es algo sin efecto. Nuestro juicio no podemos entregarlo aquí. No es un bien alienable. El otro no puede decirnos cuando respiramos. Lo decisivo es que la inteligencia aquí está más allá de la voluntad y del pacto. No podemos alterar el resultado de nuestra inteligencia a voluntad. Por tanto, sobre lo racional no podemos vincularnos a contratos. En el fondo, Mendelssohn no hace sino negar el jesuitismo. Acordaos de Loyola. Si el superior te dice que lo blanco es negro, lo blanco es negro. Y en el fondo repetía la exigencia de Lutero: no seguir los dictados de la razón no es sano. No es sano, produce enfermedad, ¿no? Es como no respirar o no comer, cuando algo independiente de tu voluntad te lo pide. Pues bien, este razonamiento concierne a la vida de las naciones y desde luego a la nación materna, sea judía o sea... Este es el problema. El problema es que Mendelssohn no quiere para la comunidad eclesiástica judía algo que no exige para la comunidad eclesiástica prusiana. Pero si es así, si la nación no tiene derecho sobre el pensamiento y el juicio de sus hijos, entonces, ¿cómo la vida de la colonia que se forma desde el soberano va a ser de otra manera? La consecuencia crítica para el escrito de Don es inmediata, pues este autor concedía el derecho de excomunión a la comunidad judía, como a cualquier otra comunidad eclesial, y proponía que las sentencias de los rabinos estuvieran apoyadas y reconocidas por la autoridad política. Mendelssohn concede a toda sociedad el derecho de exclusión de alguno de sus miembros solo si viola sus reglas mediante el derecho externo, sobre la base de sus acciones. La única sociedad que no tiene ese derecho es la religiosa. El Estado tiene un derecho de juicio. La sociedad religiosa, concernida por la opinión sobre las verdades eternas, no. Esto va contra su fin final. Pues este fin final de la comunidad religiosa para Mendelssohn es la edificación comunitaria, Gemeinschaftliche Erbauung, y la participación en la alegría y gratitud ante la vida, la producción de confianza y seguridad. Nada de esto se consigue ni se facilita con el derecho de inquisición o exclusión. Suponiendo que haya disidentes o gente que piense de otro modo o de forma confusa y equivocada, nada se gana respecto a aquellos fines de la comunidad con la expulsión.
que implicaría un juicio poco edificante, triste, ingrato e incierto. Si estos que piensan de otra manera cometen delitos y siembran la inseguridad, ahí están las leyes. Pero incluso cuando el criminal ha sido sentenciado, no se le puede expulsar de la comunidad religiosa si no le queremos cerrar todos los caminos de regreso. Desvincular al singular de la comunidad no puede llevarle sino a la reincidencia en el crimen por vía de la desesperación. Mendelssohn era consciente de que estaba desplegando la Ilustración en su normatividad interna y que esto implicaba ir más allá del statu quo de la sociedad cristiana. Por ejemplo, implicaba dejar de considerar a la comunidad religiosa como una persona jurídica a la que se tiene que otorgar algún Gewalt o poder coactivo. Mendelssohn no deseaba esto, pero como hemos visto no estaba interesado en que la comunidad judía se desprendiera de sus leyes civiles, lo que implicaba la totalidad de la Torá. Este matiz es decisivo para entender el sentido de la posición de Mendelssohn. La Torá es una ley civil, no una ley religiosa. Como dirá en Jerusalén, es una ley revelada histórica para un pueblo que tras su peripecia intrínseca y su iluminación decide no tener estado propio. Se ha convertido por eso en ley de una colonia, no en una ley de una iglesia. La iglesia o la comunidad religiosa no tiene derecho de ban, de Ausschließung, de exclusión. Esto sería hacer de ella una herrschenden religión, una religión de señores, una religión soberana. Este derecho no es tanto ilegítimo cuanto inválido, irracional, inviable, inexistente. No puede aplicar a la Iglesia ni a la comunidad judía. Sería una actuación contraria a su fin religioso y no puede llamarse servicio de Dios. Es una inconsecuencia y lo que es más importante, no ha sido ejercido ni exigido por los sabios del pueblo hebreo. Sin duda, se trata aquí de una apertura de comunidad que invoca como ejemplo legítimo al mismo Salomón, que abrió el templo a todos los pueblos de la tierra. La condición es sencilla. Mientras el singular no haya rechazado completamente toda religión, esto es, mientras desee buscar en común las verdades eternas y se reciba confianza y edificación con ello, debe ser admitido. Vemos aquí a Spinoza y a los buscadores de la verdad. El argumento, en todo caso, es lo esencial. Si se quiere asumir una verdadera división de poderes entre la comunidad religiosa y el Estado, entonces resulta inevitable que la comunidad religiosa renuncie a todo derecho de exclusión, de inspección, de examen de creencias y se comporte al modo de la comunidad de Spinoza como la comunidad de los que buscan la verdad y se consuelan en ello. Pues si la comunidad religiosa acoge otro derecho, de forma inevitable estará dotada de un poder que afectará a las realidades temporales y civiles que deberían ser contempladas desde derechos y deberes perfectos. Con la exclusión, sin embargo, estos derechos se verían conculcados sin garantías, como si no fueran perfectos, y harían retroceder al expulsado a la situación de homo sacer, de hombre natural, solo con derechos imperfectos, sin declarar. En contra de lo que supone Don, no es creíble que un excomulgado deje de sentir los efectos civiles y políticos de la exclusión. Su posición social o económica se verá afectada y la comunidad no podrá impedir los efectos y los abusos que se derivarán de ello. Sin embargo, no se hará desde un juicio garantizado por sus derechos perfectos, pues solo cada uno puede perfeccionar su pensamiento o no puede hacerlo esto por ley. Por lo demás, nadie puede impedir que allí donde haya poder se busque expandirlo. Final. No veo posibilidad alguna de mantener bajo control a ese celo religioso tan pronto encuentre el camino abierto. Cuando Mendelssohn se lamenta de las tragedias seculares que ha producido este esquema de trabajo, sabemos que habla de la Inquisición.
sé que lo he hecho muy largo, lo siento y os pido disculpas. ¿Hay tiempo para preguntas? ¿Te contamos con tiempo? ¿Podemos Sí, 3 o 4 preguntas? José Luis, gracias por la comunicación brillante como siempre. La pregunta es condicionada por mi ignorancia de la obra de Mendelssohn, ¿sí? Pero cuando te escuchaba estaba pensando en la heterogeneidad del despliegue de la Ilustración, porque al lado de Alemania está Francia, y la experiencia jacobina con los judíos. Mendelssohn estaba, ¿cuál es la relación de Mendelssohn? ¿Pensó en eso? ¿En una referencia? Mendelssohn ya muerto cuando estalla la Revolución Francesa, pero hay un rabino dentro de los que están en la convención de la Revolución Francesa y es en cierto modo un discípulo de Mendelssohn y sus trabajos dentro del seno de la convención y luego de la constitucionalización de la Asamblea Nacional. Hay actas que muestran, y los textos legales lo recogen posteriormente, de la concesión de derechos civiles completos para todos los judíos franceses, ¿no? Por supuesto que esto no es la posición completa de Mendelssohn, como he intentado desplegar. ¿Por qué? Pero era bastante estatalista, ¿no? Era muy estatal, porque tiene una dimensión universal de la razón, ¿no? Los judíos por fin ya son bürger, citoyens. Y esto significa que ya tienen los mismos derechos que todos, ¿no? Pero Mendelssohn no es tan... Y aquí él efectivamente es un ilustrado de procedencia alemana. Pero Mendelssohn dice que el plan de la providencia es la diferencia. Es que esto es lo específico de Mendelssohn. El plan de la diferencia no es la igualdad de todo, es la diferencia. Y por lo tanto, no se pueden aspirar a una religión de Estado que implique una universalización, ¿no? En este sentido, yo creo que los discípulos más interesantes de Mendelssohn, Friedlander, por ejemplo, son los que comienzan a producir escuelas. Las primeras escuelas de niños judíos surgen de la época de Mendelssohn, por discípulos directos de Mendelssohn y relacionados fundamentalmente con la aspiración de coger niños diferentes, niños pobres, niños marginales, niños... de tal modo que tanto es así que estas escuelas, que serán prohibidas posteriormente por Prusia, en su voluntad de atender niños diferentes, no acaban haciendo distinción entre niños judíos y niños no judíos. Pensaba también, cuando tú hablabas, en la crítica o en el disenso en este punto con Dom respecto al Jerem, a la excomunión de Uriel da Costa. Claro. Que tenía presente, seguro. Claro, seguramente. Y tenía presente Spinoza. Tenía presente Spinoza, ¿no? Tenía presente Spinoza con toda seguridad. Lo sorprendente de Mendelssohn es que en el mismo texto del rabino que lanza el Jerem contra Spinoza, en su prólogo critica esa posición, ¿no? Critica esa posición. Aunque Spinoza, hay que decirlo, es el caso más significativo y contraintuitivo de la doctrina de Mendelssohn, porque finalmente Spinoza es excomulgado, pero en modo alguno podemos decir que fuera un desesperado, ¿no? Claro. En modo alguno podemos decir que sí, le afectó. Sabemos que Spinoza fue atacado. Sí. Y conservó toda su vida el abrigo, con la herida, con la raja que le hizo el que le atacó, ¿no?
y lo llevó como su... Sí, es muy curioso que la misma raja que Sí. se hace en un duelo, ¿no? Sí, pero lo llevó siempre, ¿no? Sí, Como sí, una sí, prenda, como una prenda. que constituía lo más íntimo de su realidad, ¿no? Aplausos.